Hola a todos chicos, muy buen día. De nuevo cuenta con ustedes para revisar ahora el tema de toma de muestras en aguas residuales como parte del segundo parcial del submódulo sobre tratamiento de residuos líquidos. Vamos a revisar en esta ocasión cuál sería el procedimiento correcto para tomar muestras en aguas residuales, aunque perfectamente podría ser aplicable a otro tipo de aguas. La primera pregunta que nos vamos a hacer de gran importancia es ¿para qué necesitamos esta muestra de agua residual? Y aquí podremos encontrar dos grandes usos que le podríamos dar a esta muestra. Podemos utilizarla para un análisis físico-químico o para un análisis microbiológico. El análisis físico-químico consistiría en hacerle pruebas como por ejemplo determinar su pH, su cantidad de sólidos suspendidos o sólidos en sedimento o el conjunto de estas dos que es los sodios totales, entre otras pruebas que ustedes ya han revisado en las tablas de normas anteriores. En el caso del análisis microbiológico, principalmente buscaríamos microorganismos y lo más común es buscar bacterias. Y dentro de estas nos interesan mucho más los patógenos. Entonces esos serán dos usos que se les pudieran dar a las muestras que colectemos y dependiendo cuál sea este uso, podríamos tomar algunas precauciones especiales, como por ejemplo desinfectar el recipiente, hervirlo un poco antes de tomar la muestra, o nosotros mismos utilizar guantes o algún equipo de protección, o el almacenamiento que se le va a dar a la muestra y el transporte hacia el lugar de análisis para prever que no haya fallas en la lectura de las pruebas que le vayamos a realizar. Otra pregunta muy importante es ¿de dónde se va a tomar esta muestra? El lugar de donde se vaya a tomar va a determinar también la técnica de muestreo que se va a utilizar. Vamos a considerar diferentes fuentes para tomar las muestras que podrían ser en tomas directas, podría ser también muestreo en descargas libres y muestreo en canales colectores. Los procesos que vamos a revisar para el muestreo van a basarse en la norma mexicana 003 del año de 1980, que se llama Aguas Residuales y Muestreo, y fue publicada el 25 de marzo del año 1980. Ya tiene un poquito de tiempo, bueno, diría bastante tiempo, pero pues es lo que tenemos a la mano como referencia. Aunque existen otras normas, hay otras normas incluso más actuales que nos ofrecen diferentes formas de muestrear dependiendo específicamente incluso hasta la técnica que se vaya a aplicar de análisis o el parámetro que se vaya a medir. Pero para no mencionar tantas formas de muestrear de tantas normas por tantos análisis que hay, vamos a enfocarnos a una de las más básicas, que es esta, que es de hecho la más utilizada y es específica para aguas residuales sobre todo, porque hay muchas otras normas que hablan de muestreo, pero se refiere mucho a agua potable o agua de otro origen, no necesariamente agua residual. Entonces, esa es la norma que vamos a revisar. Les voy a dejar el archivo de forma adjunta o anexa a la tarea en Classroom para que lo revisen. Hay que leerlo con calma. Ahí va a estar la norma 003. Entonces, abren por favor su norma, la revisan y les voy a explicar un poquito el contenido más importante que vamos a buscar ahí. Vamos a revisar principalmente los numerales 4 y 5 de esta norma. Esas secciones del 4.1 en adelante y 5.1 en adelante las van a revisar con mucho detenimiento porque son la parte fuerte de la norma. En el caso del numeral 4 habla sobre la identificación de la muestra. En esta serie de números o de apartados se nos va a explicar cómo se debe hacer una etiqueta para identificar a la muestra que vamos a colectar. Y luego en el numeral número 5 se habla sobre el procedimiento ya específicamente para el muestreo y cómo se va a almacenar esta muestra. Aquí una aclaración, en el numeral 5 se va a desglosar en diferentes muestreos dependiendo del lugar de donde se vaya a tomar. Entonces, del numeral 4, un poquito más a fondo, dijimos que se va a hacer la identificación de la muestra. Lo que vamos a hacer, de acuerdo al numeral 4, es elaborar etiquetas con cierto contenido para poder identificar a las muestras que vayamos tomando. Entonces, antes de hacer el muestreo o las pruebas, vamos a elaborar las etiquetas.
Esas etiquetas deberán de contener una identificación de la descarga. Aquí podemos decir de dónde, qué muestra, qué nombre le damos a la muestra. Vamos a colocar un número de muestra también en la etiqueta. Vamos a colocar fecha y hora en la que se hizo el muestreo, el punto en donde se realizó el muestreo o el lugar exacto, lo más exacto que se pueda describir, y también la temperatura a la que se está tomando la muestra. Otro dato interesante podría ser la profundidad a la que se está haciendo el muestreo. Para poder tomar la profundidad se suelen elaborar algunos colectores, digamos, manuales o de cierto modo parecieran hasta improvisados, pero son bastante útiles. Esos podrían ser con una vara, puede ser un palo de madera, un carrizo, con algún recipiente en la punta, para que al momento de sumergirlo en el lugar donde se toma la muestra se pueda medir con la profundidad a la que entra esta vara o este soporte. Obviamente antes habría que hacerle una graduación en algún sistema de medición para poder tomar este dato. Eso sería una forma muy rápida de la que pudieran hacerlo ustedes como parte de la práctica o actividad que les voy a encargar más adelante. Y por último, en la misma etiqueta vamos a colocar el nombre y la firma de la persona que está realizando el muestreo. Ya que tenemos las etiquetas, procedemos a tomar la muestra. Y ahora sí, los procedimientos de acuerdo al numeral número 5 son variados y son más o menos los siguientes. El 5.2 de la norma nos va a hablar del muestreo en tomas y se nos va a explicar cómo se hace ese muestreo paso a paso. El siguiente sería el 5.3 y nos habla del muestreo en descargas libres. Eso se refiere a descargas de aguas residuales al aire abierto, en un lugar totalmente a la intemperie. El 5.4 nos hablaría del muestreo en canales y colectores, que son puntos en donde se recibe agua residual de diferentes canales o de diferentes fuentes. Y el 5.5 no nos habla ya de muestreo, sino nos habla de el cierre de los recipientes y la forma en la que se deben de almacenar y transportar al lugar de análisis. Entonces el 5.2, .3 y .4 nos hablan de 3 formas de tomar muestras y el 5.5 es aplicable para todas las anteriores. Entonces eso es de lo que habla el numeral número 5. Vamos a hacer un pequeño ejemplo en diagrama de flujo de cómo se tomaría una muestra de acuerdo a lo que nos está indicando la norma. Me voy a basar entonces en el 5.2.2 que habla de la toma o el muestreo, mejor dicho, en tomas. Así lo dice tal cual en la norma. El 5.2.2 dice lo siguiente, para que lo revisen allí en su documento. Se deja fluir un volumen aproximadamente igual a 10 veces el volumen de la muestra y a continuación se llena el recipiente de muestreo. Si se fijan aquí en este enunciado se nos dicen 2 pasos muy sencillos que se tienen que hacer para muestrear. Primero, dejar correr un poco del agua que está cayendo, más o menos lo que equivalga a 10 veces la cantidad que vamos a tomar. Y como segundo paso, directamente llenar el recipiente. Ahora, yo les voy a encargar una pequeña actividad en la que van a elaborar diagramas de flujo para poder explicar cómo se toman muestras de aguas. Este que está aquí es un ejemplo de cómo van a ser sus diagramas de flujo. El que estoy poniéndoles en la pantalla es específicamente el diagrama de flujo para el muestreo en tomas, que es el del 5.2. Entonces, ¿cómo se hacen los diagramas? Si ustedes observan, en la parte alta del diagrama está una figura ovalada que dice inicio. Siempre van a comenzar de esa manera sus diagramas. Hay una norma que es la norma ANSI sobre elaboración de diagramas de flujo. Les sugiero que la revisen. ANSI. Esta norma ANSI tiene esta simbología. La primera figura es una forma ovalada, como les decía, con la palabra inicio y luego una flecha hacia la próxima indicación, que en este caso sería etiquetar. Después de que se etiqueta, ya saben que en la etiqueta debe ir una información muy específica. Si no recuerdan, hay que regresar el video las veces que sean necesarias para que lo tengan presente o revisen su norma en el numeral 4. Después de la etiqueta, el siguiente paso sería dejar fluir 10 veces el volumen a muestrear. El siguiente paso, llenar el recipiente de muestreo. Si ustedes se fijan, yo aquí estoy separando
en dos indicaciones el texto del 5.2.2. Lo que dice, se deja fluir un volumen aproximadamente igual a 10 veces el volumen de la muestra, está incluido en el recuadro en donde se escribe dejar fluir 10 veces el volumen a muestrear. No tiene que ser exactamente lo que dice el párrafito o el enunciado, se puede resumir o lo pueden decir con sus propias palabras. La idea es hacerlo lo más concreto, lo más corto posible. Y la segunda parte, donde dice a continuación se llena el recipiente de muestreo, está en la otra indicación donde dice llenar recipiente de muestreo. Igual está bastante concreto. Y al final cerrar el frasco, cerrar el recipiente y almacenar a 4 grados centígrados. ¿De dónde saqué esto? Esto lo saqué del 5.5 que les recuerdo les había mencionado. Les hablaba sobre el cierre de recipientes y la forma de almacenamiento. De hecho, este cierre y almacenamiento a 4 grados centígrados es aplicable para las tres formas de muestreo que les acabo de mencionar anteriormente. Entonces, prácticamente los diagramas de flujo que hagan, prácticamente todos, van a tener el mismo comienzo, que es inicio y etiquetar. Lo que va a cambiar serían lo que en este caso está en 2 pasos. En los otros diagramas van a ser diferente cantidad de pasos. Y lo último se va a repetir en todos los diagramas, que sería cerrar y almacenar a 4 grados centígrados. Y la última figura que dice fin, es el fin del proceso. Entonces, este diagramita es el ejemplo. De hecho, este va a ser el primero que ustedes me entregarían, lo pueden prácticamente copiar. Entonces, ¿en qué consistiría su actividad? Ahora sí, la actividad es desarrollar diagramas de flujo sobre muestreo. En total van a ser 3 diagramas de flujo. Les recuerdo, van a ser diagramas de flujo para el 5.2, para el 5.3 y para el 5.4. ¿Ok? Este es el primero, el segundo diagrama de flujo y el tercer diagrama de flujo. El del 5.2 ya se los di. Ese prácticamente lo pueden copiar. Ustedes ya nada más hagan el segundo y el tercero. Ahora, para que quede bien claro, la forma en la que deben de hacer sus diagramas de flujo siempre va a ser muy similar. La primera figura, en todo caso, va a ser esa figura ovalada con la palabra inicio. Después, con flechas, van a mandar a la siguiente indicación. Esas indicaciones deben ser claras, deben ser concisas. Y después, aquí van a llevarse todos los recuadros que sean necesarios. Pueden dar vueltitas, ¿sí? Pero se fijan, son todos rectángulos. Hasta que expliquen el proceso. Y la última figura es otro óvalo con la palabra fin, ¿sí? Como estaba en el ejemplo. Ahora, va a haber ocasiones en las que estos diagramas necesiten ciertas anotaciones o observaciones. Esto es opcional, a veces lo van a colocar, a veces no. Que por ejemplo de aquí se deriva algún documento. Pueden hacer, no voy a hacer del otro lado que no cabe la pantalla por ahí. Un documento, como por ejemplo archivar información o generar algún reporte, se pone una figurita de este estilo, ¿sí? Para señalar que ahí se obtiene alguna documentación especial. O por ejemplo podrían agregar alguna observación específica con un rectangulito pero ya más inclinado sobre algún dato teórico nada más, no una acción específica, sino alguna información nada más. ¿Okay? Esos son algunos ejemplos de la simbología que se debe manejar. Les recuerdo, repasen la norma ANSI para elaboración de diagramas de flujo y ahí se van a dar una idea de cómo se deben de ir estructurando. Entonces, esa sería la actividad. Les voy a encargar sus tres diagramas de flujo, los suben a Classroom. Les hago una recomendación también. Hay que tener cuidado con los archivos que están mandando. Les sugiero que lo manden en formato PDF para que no tengamos problemas con las lecturas o las vistas previas en Classroom, en donde no se puede ver completo el documento. Igual también, si lo van a hacer en su libreta, pueden tomar fotografía y subirlo. Entonces, quedamos a la orden. Cualquier duda me pueden mandar mensaje, escribir en la plataforma, mandarme un mensaje. Y estoy para servirles. Hasta luego.